En las calles, en los cafés, en las redes sociales, parece flotar una misma energía. La convicción silenciosa de que muchas mujeres actuales valen más de lo que realmente ofrecen. No es una impresión gratuita ni una exageración. Es el resultado de un fenómeno que se ha ido construyendo durante años, capa sobre capa, hasta convertirse en una identidad colectiva. La mujer moderna camina con un ego inflado que, visto de cerca, no tiene cimientos sólidos. Es un castillo de arena sostenido por aplausos digitales, por la atención ilimitada de hombres desesperados y por una cultura que celebra la mediocridad femenina como si fuese excelencia. En este entorno, la mujer promedio llega a creer que merece un trato de élite, sin aportar nada proporcional a esa expectativa. Cree que su sola existencia la hace valiosa, que su feminidad básica es motivo suficiente para reclamar recursos, atención y devoción. Cree, incluso, que es demasiado buena para el 90% de los hombres que se acercan a ella. Y lo curioso es que no llega a estas conclusiones por accidente. Nada de esto ocurre de manera espontánea. Es el resultado de un sistema que eleva artificialmente el valor de la mujer mientras disminuye el del hombre para moldear su comportamiento, para mantenerlo en un estado psicológico de búsqueda constante. Pero hay algo que la mayoría de los hombres no sabe, algo que nadie les enseñó y que cambia por completo la lectura de esta dinámica. Ese ego que ellas exhiben, tan ruidoso, tan firme, tan radiante, no es verdadera confianza, es compensación. Cuanto más proclama su valor, más está intentando convencerse a sí misma. Cuanto más exige ser tratada como una princesa, más sabe, en silencio, en su intimidad, que no ha hecho nada para merecer ese tratamiento real. Cuanto más grande parece su ego, más frágil es su autoestima en realidad. Y precisamente ahí, en esa fragilidad oculta detrás del brillo superficial, es donde aparece la oportunidad que casi todos los hombres pasan por alto. Porque para destruir un ego, primero hay que comprender cómo fue construido. El ego femenino contemporáneo no surge de logros, de disciplina o de mérito, sino de una saturación de atención injustificada. Un exceso de miradas, de halagos, de validación entregada sin criterio. La mujer moderna ha crecido en un ambiente donde la simple presencia es suficiente para recibir elogios, donde la mínima interacción en redes se traduce en decenas de me gusta, comentarios aduladores y hombres que se desviven por captar su atención. Y cuanto más se alimenta esa identidad artificial, más dependiente se vuelve de ella. Por eso el ego inflado no solo es grande, sino también inestable, vulnerable, necesitado. Es un globo que parece firme, pero que puede estallar con un simple alfiler psicológico. La clave está en entender que la mujer que parece más segura es, muchas veces, la que más miedo tiene de no ser suficiente. En este momento nace la pregunta que marcará el resto del camino. Si ese ego es tan frágil, ¿cómo es posible que domine tantas interacciones? ¿Cómo puede algo tan artificial controlar las dinámicas entre hombres y mujeres? Aquí está el punto de giro. La mujer con ego inflado no necesita que la critiques para derrumbarse. Basta con que dejes de participar en su ilusión. Basta con retirar aquello que lo sostiene. Y ese algo que lo sostiene no es lo que la mayoría cree. No son los halagos, ni la atención masiva, ni los miles de seguidores. Es algo mucho más pequeño, pero a la vez mucho más poderoso. La validación del hombre que ella respeta, la que no puede controlar, la que no puede comprar con una foto, ni con una pose, ni con un comentario coqueto. Ese tipo de validación es el eje de todo este juego psicológico. Por eso, antes de entrar en estrategias, en dinámicas de poder y en mecanismos emocionales, hay que entender esta verdad esencial. El ego femenino que ves hoy no es un reflejo de fortaleza, sino una máscara de inseguridad. Y solo cuando lo comprendes, puedes empezar a desarmarlo. No con fuerza, no con confrontación, sino con algo mucho más simple y devastador. Dejar de alimentar la ficción que lo mantiene vivo. A partir de aquí, entendiendo el origen y la fragilidad de ese ego inflado,
podemos avanzar hacia la siguiente capa, donde se revela cómo se construyó paso a paso y por qué actúa como actúa. Para comprender por qué el ego femenino actual se ha vuelto tan frágil y a la vez tan ruidoso, hay que volver al principio, a esa etapa donde todo comienza, la infancia. Desde muy pequeñas, muchas niñas reciben una lluvia constante de elogios que no están vinculados a ningún mérito real. ¡Qué bonita eres! ¡Qué especial! ¡Qué inteligente! No porque hayan logrado algo, sino simplemente por existir. Ese refuerzo emocional temprano se convierte en un primer ladrillo, pequeño pero decisivo, en la construcción de una autoestima que nunca llega a sentarse sobre logros concretos. Cuando la aprobación llega tan fácilmente, deja de ser algo que se conquista y pasa a sentirse como un derecho natural. Después llega la adolescencia, y con ella un escenario mucho más poderoso, las redes sociales. Un lugar donde cada foto, cada pose, cada gesto puede traducirse en decenas o incluso cientos de reacciones provenientes de chicos que apenas conocen o que jamás conocerán. Esa avalancha de validación gratuita actúa como un combustible constante para un ego que ya había sido inflado artificialmente desde la niñez. De repente, una adolescente corriente, sin logros excepcionales ni talentos extraordinarios, puede recibir más atención diaria que la que cualquier mujer de generaciones pasadas habría obtenido en un mes. Y lo más determinante es que esa atención no se debe a algo que ella haya construido, sino a algo que simplemente es. De nuevo, se refuerza el mensaje. No debes ganarte nada, lo mereces por defecto. Cuando esa adolescente se convierte en adulta, ya ha acumulado años enteros de refuerzo positivo sin esfuerzo. Ha sido felicitada, celebrada y deseada miles de veces. El resultado es inevitable. Llega a la vida adulta convencida de que su opinión importa más, de que su valor está por encima del promedio, y de que cualquier hombre debería sentirse afortunado por tener siquiera la oportunidad de interactuar con ella. No lo piensa de forma consciente, porque rara vez alguien cuestiona eso. Lo siente como algo natural. Las redes sociales, los chicos que la admiran desde la distancia y la cultura que la rodea, han construido en ella la sensación de que está en un pedestal que jamás ha tenido que levantar con sus propias manos. Pero aquí es donde ocurre la distorsión profunda. Toda esa validación inicial, acumulada durante años, no es real. No está basada en habilidad, carácter o disciplina. Está basada en superficialidad y en la necesidad masculina de recibir atención femenina. Y como toda construcción levantada sobre nada, necesita ser sostenida constantemente. Por eso el ego femenino moderno no es estable. Vive en un estado permanente de necesidad. Necesita más likes, más mensajes, más hombres pendientes. Como una copa con agujeros, debe llenarse sin parar. La mujer que depende de esa validación no puede detenerse, porque si lo hace, siente que se queda sola frente a la verdad, que no es tan especial como le han hecho creer. Este es el origen del problema. Muchas mujeres han sido condicionadas a esperar validación como un derecho, no como una consecuencia de aportar valor. Creen que la atención masculina debería llegar automáticamente, igual que ocurrió durante la adolescencia, aunque ya no exista nada que la justifique. Y cuando la vida adulta no ofrece ese mismo volumen de aplausos que antes, el ego empieza a tambalearse. Se vuelve más frágil, más reactivo, más dependiente. Es entonces cuando adoptan comportamientos exigentes, actitudes soberbias y discursos de superioridad que en realidad no nacen del poder, sino del miedo. Miedo a no ser suficientes sin la validación constante. Miedo a que la imagen que construyeron durante años se derrumbe con un solo silencio. Lo más revelador es que, a pesar de todo este ruido externo, la mayoría de estas mujeres saben, en lo más profundo, que su autoestima no fue construida sobre algo tangible. Por eso la defienden con tanta fuerza. Por eso reaccionan con agresividad a la crítica. Por eso necesitan demostrar que valen más que los demás. Por eso exigen tratos especiales.
No porque sean fuertes, sino porque sienten que si bajan la guardia un instante, todo el edificio emocional que han levantado por años podría venirse abajo. Y cuando entiendes esta fragilidad interna, todo cambia. Ya no ves arrogancia, ves inseguridad disfrazada. Ya no ves superioridad, ves miedo a desmoronarse. El ego femenino moderno es, en esencia, el resultado de una acumulación de elogios no ganados y de una cultura que ha permitido que la validación externa reemplace al valor interno. Y es precisamente esta falta de fundamento real lo que hace posible desinflarlo sin decir una sola palabra. Para lograrlo, primero hay que ver el mecanismo con claridad. Y ahora que sabemos cómo se construyó, podemos avanzar al siguiente paso. ¿Por qué, a pesar de tanta atención, siguen necesitando desesperadamente la validación de un tipo muy particular de hombre? A simple vista podría parecer que una mujer con miles de seguidores, con docenas de mensajes diarios y con hombres compitiendo por su atención, no necesita nada más, que está emocionalmente completa, que su ego es autosuficiente, que la validación masculina ya no tiene ningún impacto real en su vida. Pero eso es solo lo que ocurre en la superficie. La realidad psicológica es mucho más delicada y, en cierto modo, mucho más reveladora. Porque aunque cueste creerlo, toda esa avalancha de atención no calma su inseguridad interior. De hecho, la amplifica. Cuanto más recibe, más necesita. Cuanto más la adoran, menos cree en ese amor. Y paradójicamente, mientras cientos de hombres se deshacen por ella, solo le importa uno, aquel que no juega el juego, aquel que no dobla la rodilla, aquel que no se deja manipular por su encanto ni su apariencia. El hombre que no se siente intimidado por su presencia, ni impresionado por su ego. El hombre que no necesita su aprobación. Este fenómeno se repite una y otra vez, aunque pocas personas lo entienden. La validación proveniente de hombres desesperados no le produce satisfacción real, porque ella sabe, aunque nunca lo admita, que esos hombres no están reaccionando a su valor, sino a su necesidad. Sabe que esos halagos, esos mensajes y esas promesas exageradas proceden de hombres que le ofrecerían la misma atención a cualquier otra mujer, que no la ven a ella, sino la idea de ella. Y cuando una mujer percibe que la validación que recibe es automática, indiscriminada y sin criterios, esa validación pierde completamente su valor psicológico. Es como recibir dinero de un país donde la moneda está completamente devaluada. Parece mucho, pero no vale nada. Por eso el ego femenino moderno no se sostiene con la multitud, sino con lo selectivo. Y por eso, el hombre que no corre detrás de ella, que no se derrite por una foto, que no reacciona a sus juegos emocionales, se convierte en un desafío emocional imposible de ignorar. Ese tipo de hombre tiene algo que ningún otro puede ofrecerle: confirmación auténtica. No es el hombre que cae en su red sin esfuerzo. Es el hombre que, pese a tener opciones, criterios y estándares, sigue sin necesitarla. Y justo ese es el tipo de validación que puede sostener o derrumbar su ego entero. La validación de un hombre que se respeta, que controla sus emociones, que no teme perderla porque sabe que no necesita retener a nadie para sentirse valioso. Cuando una mujer percibe que un hombre así no se deja impresionar, algo se rompe dentro de ella. No es dolor, es intriga, no es rechazo, es curiosidad. Surge una pregunta silenciosa que la acompaña día y noche. ¿Por qué él no reacciona como todos los demás? ¿Por qué no cae en mis encantos? ¿Qué tiene este hombre que no tienen los otros? Esa pregunta, esa pequeña incertidumbre, perfora la máscara del ego. Porque por primera vez se enfrenta a alguien cuya opinión sí le importa, pero que no se la ofrece. Alguien que podría validarla de verdad, pero que elige no hacerlo. Es como mostrar un espejo en el que su imagen no se agranda, sino que se refleja tal cual es. Un espejo que revela aquello que ha intentado ocultar durante años. Aquí nace el punto psicológico más poderoso de todo este juego. El hombre al que ella respeta es el único cuya validación puede elevarla,
y también el único cuya indiferencia puede destruirla. No porque él lo haga adrede, sino porque su atención, precisamente por ser escasa y selectiva, tiene peso. Y cuando ella siente que ese hombre no la coloca en un pedestal, empieza a cuestionar si merece estar en uno. Esto explica por qué se obsesionan con hombres que no se dejan conquistar con facilidad. No buscan ser maltratadas ni ignoradas. Buscan validación real en un mundo lleno de validación falsa. Lo que ellas desean profundamente no es una lluvia de halagos, sino la aprobación de alguien que tiene opciones, límites y autodominio. La aprobación de un hombre cuyo valor no depende de sus reacciones emocionales. La aprobación de un hombre que no puede ser controlado mediante coqueteo, drama o manipulación. Esa es la validación que alimenta el ego auténtico, la validación que vale como oro psicológico. Y al no obtenerla fácilmente, su ego se estrecha, se tensa, se desestabiliza. Porque por primera vez, la mujer que siempre recibió todo sin esfuerzo, se encuentra con algo que no puede obtener con una foto, con una frase bonita, ni con un juego emocional. El respeto de un hombre que no se arrodilla ante su imagen, sino que la evalúa. Y cuando entiendes esto, entiendes la clave fundamental. Ellas te necesitan más de lo que tú las necesitas a ellas, pero solo si tú no las necesitas en absoluto. Ahí empieza la dinámica que transforma toda relación. Ahí se abre la puerta a la estrategia que desinfla su ego sin pronunciar una sola palabra. Y ahora que ya sabemos por qué la validación selectiva es tan poderosa, podemos avanzar a la siguiente fase. ¿Cómo convertir tu atención en un recurso tan valioso que ellas tengan que ganárselo? Si existe un error que se repite generación tras generación entre los hombres, es este: regalar su atención como si no tuviera valor. La entregan sin filtro, sin medida, sin exigir nada a cambio. La ofrecen en exceso, incluso a mujeres que no han demostrado mérito alguno para recibirla. Y lo hacen porque han sido educados para creer que la atención es la herramienta con la que se conquista, cuando en realidad es la moneda con la que se negocia. La paradoja es brutal. Cuanto más abundante es la atención masculina, menos vale para ellas. Cuanto más escasa es, más se vuelve un tesoro que desean obtener. La mujer moderna, acostumbrada a la validación constante, ya no siente nada al recibir un cumplido más. No lo aprecia, no lo valora, no lo registra. Para ella es ruido de fondo. Pero cuando esa atención desaparece, cuando se convierte en algo selectivo, entonces sí ocurre un impacto emocional real. El hombre promedio se acerca a una mujer como lo haría un vendedor desesperado. Intenta convencerla, impresionarla, entretenerla, acomodarse a sus gustos, reírse de sus chistes, incluso cuando no tienen gracia. Todo con tal de obtener una respuesta positiva. Pero esta actitud solo envía un mensaje muy claro. Él es el que quiere entrar. Ella es la que decide si le permite el acceso. Él es el producto. Ella es la compradora. Ella tiene el poder. Él lo ha cedido. Y en ese intercambio desigual, la mujer se acostumbra a pensar que su valor es tan elevado que cualquier hombre debería esforzarse para ganarse incluso el privilegio de estar en su presencia. Esta es la raíz de su actitud exigente. No es naturaleza, no es genética, no es inevitable. Es un comportamiento aprendido porque miles de hombres le han enseñado que su atención no vale nada. Pero cuando un hombre invierte este marco mental, todo cambia. Cuando deja de venderse y empieza a seleccionar. Cuando no corre detrás de una mujer, sino que la observa desde la distancia y la evalúa. Cuando no intenta impresionarla, sino que espera a ver si ella tiene algo que aportar. Cuando deja claro, sin palabras, solo con actitud, que su tiempo es valioso y que no piensa regalarlo a nadie que no lo merezca. Es entonces cuando la dinámica se da vuelta. La mujer que antes estaba acostumbrada a ser la compradora, ahora se encuentra en la incómoda posición de tener que demostrar que es digna de ese hombre. No porque él la humille, sino porque él se respeta, porque no está desesperado, porque tiene un propósito más grande que perseguir validación femenina. Y cuando una mujer percibe ese tipo de energía,
Su ego empieza a agrietarse. No entiende por qué sus tácticas habituales no funcionan, por qué él no parece impresionado, por qué no reacciona con excitación ante su presencia. Esa interrogante silenciosa es la grieta por la que se escapa el aire del ego inflado. La atención masculina es valiosa cuando es escasa, y se vuelve devastadora cuando es selectiva. No se trata de ignorarlas, sino de hacerles sentir que tu atención no es automática, que deben ganársela, igual que tú te has ganado tus logros, tu carácter, tu estabilidad. Una relación sana no nace de un hombre que lo regala todo y una mujer que solo recibe. Nace de dos personas que aportan valor mutuo. Pero para que esto ocurra, primero hay que romper el ciclo que ha inflado artificialmente el ego femenino. Y la forma más efectiva no es confrontarla, no es humillarla, no es discutir, es simple. Deja de dar atención gratuita. A partir de ahí, cada gesto tuyo se vuelve significativo. Cada palabra cuenta. Cada minuto que compartes se convierte en un premio que ella no puede tomar por sentado. Ese es el momento en el que su ego, acostumbrado a la abundancia, empieza a resentir la escasez. Y cuando la escasez llega, el deseo también. Lo más poderoso de este método es que no requiere violencia emocional ni juegos sucios. Requiere disciplina, requiere autoestima, requiere la capacidad de caminar lejos cuando notas que estás dando más de lo que recibes. Porque en el fondo, el ego femenino inflado solo existe porque miles de hombres han entrenado a las mujeres a pensar que su atención no cuesta nada. Cuando tú decides que tu atención sí tiene precio, cambia toda la economía emocional. Y ahora que hemos entendido el valor de la atención selectiva, el siguiente paso es aún más profundo. Cómo mantenerse firme y no reaccionar cuando ellas ponen a prueba esa nueva dinámica. Si existe un punto donde el ego femenino comienza a quebrarse de verdad, es aquí, en el momento en que descubre que sus provocaciones ya no tienen efecto sobre ti, porque una de las verdades psicológicas más ocultas y más poderosas es que muchas mujeres no prueban a los hombres con palabras para comunicar algo, sino para medir su control emocional. Cada comentario pasivo-agresivo, cada gesto de indiferencia calculada, cada broma disfrazada de crítica, cada silencio incómodo. Todo forma parte de un sistema de pruebas diseñado inconscientemente para responder una sola pregunta. ¿Eres un hombre que necesita mi aprobación para sentirse seguro? Cuando reaccionas, cuando te justificas, cuando te enojas o cuando intentas demostrar tu valor, les entregas la respuesta que querían. Sí, una mujer jamás lo admitirá. Pero estas pruebas no son expresiones verdaderas de su opinión sobre ti. Son mecanismos para evaluar tu grado de independencia emocional. Cuando una mujer lanza un comentario sobre tu apariencia, sobre tus decisiones, sobre tu estilo de vida, no está intentando ayudarte. Está comprobando si ella puede dirigir tus emociones. Porque si puede dirigir tu estado emocional, puede dirigir tu comportamiento. Y si dirige tu comportamiento, domina la relación. Todo esto ocurre de manera inconsciente, pero ocurre siempre. Y el hombre que desconoce estos juegos termina atrapado en un ciclo interminable de reacción y justificación, creyendo que está defendiendo su valor cuando, en realidad, lo está perdiendo. Por eso la estrategia de no reaccionar es tan devastadora para el ego femenino. No se trata de ser frío ni de faltar al respeto. Se trata de mostrar, desde una serenidad absoluta, que tu autoestima no depende de sus palabras ni de sus gestos. Se trata de responder a sus provocaciones con una calma que desarma, con una naturalidad que confunde, con una solidez que no encaja en su guión emocional. Cuando ella te lanza una indirecta para ver si te desestabilizas, y tú simplemente sigues en tu centro, sin alterarte, sin buscar aprobación, sin cambiar tu comportamiento. Algo dentro de ella se rompe. Porque ha perdido su principal herramienta, la manipulación emocional. Una mujer acostumbrada a que sus provocaciones generen respuestas inmediatas, no sabe qué hacer frente al silencio interior de un hombre seguro. Espera que te justifiques cuando te critica.
Espera que intentes corregir tu conducta para agradarle. Espera que te pongas nervioso cuando lanza una comparación. Espera que te disculpes cuando insinúa que quizá no eres suficiente. Pero cuando no ocurre nada de eso, cuando tu rostro permanece tranquilo, cuando tu voz no tiembla, cuando tu lógica sigue intacta, entonces su ego empieza a dudar del valor que se atribuía. Empieza a preguntarse por qué no te afecta. Empieza a cuestionarse qué ve en sí misma que tú no ves. Y ese pequeño cuestionamiento interno es como un alfiler perforando la burbuja de su autoimportancia. No reaccionar no significa ser apático. Significa ser dueño de tu mundo emocional. Significa no permitir que una frase disfrazada de broma cambie tu estado de ánimo. Significa no entrar en discusiones que buscan atraparte en una espiral de justificación. Significa responder desde la fuerza, no desde la necesidad. Una mujer puede manejar a un hombre reactivo, pero no puede manejar a uno imperturbable. Y cuando una mujer se da cuenta de que no puede mover tus hilos emocionales, empieza a moverse ella misma. Empieza a calibrarse, a moderarse, a comportarse con más respeto. No porque tenga miedo a perderte, sino porque ha comprendido que contigo sus viejas estrategias no funcionan. Y este es el punto psicológico que más impacto genera en su ego. La revelación de que tú no dependes de su validación para sentirte valioso, que no intentas cambiar su opinión sobre ti, que no te afecta su juicio, que, incluso cuando intenta provocarte, tú sigues siendo tú. Esto altera por completo la ecuación emocional porque le muestra una verdad que no había considerado. Eres un hombre con opciones, con estabilidad, con estándares. Un hombre cuya autoestima proviene de lo que es, no de lo que recibe. Y cuando ella descubre que no puede hacerte reaccionar, su ego se contrae. Porque su poder emocional desaparece, y sin poder emocional, el pedestal tiembla. Este es el inicio del colapso psicológico del ego femenino inflado. Y ahora que hemos entendido cómo funciona esta impenetrabilidad emocional, el siguiente paso nos lleva a un terreno aún más profundo. Comunicar estatus sin pronunciar una sola palabra. Si existe un lenguaje que la mayoría de los hombres desconoce, pero que las mujeres perciben con absoluta precisión, es el lenguaje del estatus implícito. No se trata de riqueza, fama ni poder visible. Se trata de algo más sutil, más profundo y, en muchos casos, mucho más determinante. La manera en que un hombre se mueve por el mundo. La manera en que camina, en que decide, en que guarda silencio, en que establece límites, en que actúa sin buscar aprobación. Este tipo de estatus no se proclama, se transmite, no se muestra, se siente. Y precisamente porque es silencioso, es imposible de falsificar. Una mujer puede detectar en cuestión de segundos si un hombre está actuando para parecer valioso o si lo es realmente. El ego femenino moderno está acostumbrado a la debilidad disfrazada de cortesía. A hombres que compiten entre sí para llamar su atención. A hombres que hablan de sus logros para impresionarla. A hombres que exageran su personalidad porque sienten que no son suficientes tal como son. A hombres que opinan lo que creen que ella quiere oír. Todo eso, aunque parezca contraintuitivo, no atrae, repele, porque comunica un mensaje claro. Ese hombre está actuando desde la necesidad. Necesita ser visto, aprobado, elegido. Y un hombre que necesita no puede liderar ninguna dinámica emocional. Por eso el estatus auténtico es tan poderoso. Es en esencia la ausencia de necesidad. La mujer percibe este estatus en comportamientos muy concretos. El hombre que no busca impresionarla con palabras, sino que permite que su vida, su calma y su autodominio hablen por él. El hombre que no reacciona impulsivamente, sino que piensa antes de actuar. El hombre que no teme al silencio, porque no siente la obligación de llenar el espacio con frases vacías. El hombre que se retira cuando no recibe reciprocidad, sin amenazas ni drama. El hombre que no se explica ni se justifica ante cuestionamientos absurdos. El hombre que, incluso frente a una actitud provocadora, mantiene la compostura.
Ese tipo de presencia genera respeto. Y el respeto es el territorio donde el ego femenino deja de crecer y empieza a calibrarse. Es crucial entender que el estatus auténtico no se basa en demostrar superioridad, sino en demostrar estabilidad. Una mujer no se siente atraída por un hombre que presume. Se siente atraída por uno que no necesita hacerlo. Porque ese tipo de seguridad interna no puede fingirse. Un hombre que intenta actuar como si tuviera valor, revela inevitablemente que no lo tiene. Un hombre que lo tiene no actúa. Simplemente existe. Esa diferencia, aunque parezca mínima, marca toda la distancia emocional entre ser percibido como una opción o como una oportunidad. Y cuando una mujer percibe este estatus silencioso, su ego empieza a comportarse de otra manera. Ya no exige tanto. Ya no se infla tanto. Ya no manipula tanto. Porque frente a un hombre que no necesita dominar ni ser dominado, que simplemente está en control de sí mismo, ella no puede elevarse sobre él artificialmente. No puede ponerlo en un pedestal ni esperarlo en uno. En este equilibrio, su ego se sitúa por primera vez en un terreno realista. Empieza a medir su valor verdadero, no el valor que ha imaginado gracias a la validación excesiva del resto de hombres. Pero lo más fascinante es que este estatus no depende de tu apariencia, de tu situación económica, ni de tus logros visibles. Depende de tu psicología. Depende de cómo te ves a ti mismo. Depende de hasta qué punto estás dispuesto a caminar lejos de cualquier situación que no respete tus estándares. Y es aquí donde el ego femenino sufre su primera herida real. Cuando descubre que tú valoras más tu identidad que su aprobación. Ese es el tipo de hombre que se convierte en un espejo incómodo. Un hombre que, sin decir una palabra, la obliga a preguntarse si ella está a la altura de la situación. No porque él lo exija, sino porque su presencia la hace reflexionar. El estatus auténtico no necesita ser reivindicado. Cuando existe, ella lo reconoce. Cuando no existe, ella lo siente. Y cuando lo siente de verdad, su ego deja de inflarse, porque sabe que no puede manipular ni modificar a un hombre que pertenece a sí mismo, que no está buscando validación, que no se está vendiendo, que no está compitiendo con nadie. Ese es el tipo de presencia que transforma la dinámica completa. Y ahora que entendemos cómo el estatus auténtico provoca el reacomodo emocional que tantas mujeres no esperan, podemos dar el siguiente paso. Comprender por qué el recurso más valioso que un hombre posee, su compromiso, es la moneda psicológica que redefine absolutamente todo el juego. Entre todos los errores que los hombres cometen una y otra vez, hay uno que destaca por encima del resto, no por ser el más evidente, sino por ser el más costoso. Entregar su compromiso antes de tiempo. Muchos hombres creen que la mejor manera de conquistar a una mujer es ofreciéndole exclusividad, atención absoluta, disponibilidad total y una inversión emocional que ella no ha tenido que ganarse. Creen que este acto de entrega los hará parecer más valiosos, más confiables, más deseables. Pero ocurre exactamente lo contrario. Cuando un hombre ofrece su compromiso sin exigir mérito, destruye la percepción de su propio valor. Porque, aunque las mujeres no lo digan abiertamente, entienden a un nivel profundo que el compromiso masculino es la moneda más escasa en el mercado emocional. En la dinámica biológica que ha regido la psicología humana durante miles de años, ellas controlan el acceso al sexo, y los hombres controlan el acceso al compromiso. Y como ocurre con cualquier recurso valioso, lo que es escaso se aprecia, y lo que es abundante pierde su valor. El problema de hoy es que muchos hombres entregan su compromiso con la misma facilidad con la que dan un me gusta en redes sociales. Lo regalan a mujeres que no han demostrado carácter, lealtad, consistencia ni reciprocidad. Lo regalan porque creen que así evitarán perderlas. Lo regalan porque han sido condicionados para pensar que son ellos los que deben convencer, demostrar, insistir. Pero un compromiso que se ofrece sin selección deja de ser un premio. Se convierte en un gesto vacío, y un gesto vacío nunca despierta respeto.
Cuando una mujer percibe que un hombre está dispuesto a comprometerse con facilidad, su visión sobre él cambia de inmediato. Deja de verlo como un hombre con estándares. Deja de verlo como alguien que podría elegir entre varias opciones. Deja de verlo como un desafío emocional. Y lo empieza a ver como un proveedor más, predecible, disponible y reemplazable. Comienza a asumir que su atención es un derecho, no un privilegio. Comienza a esperar trato especial sin dar nada significativo a cambio. Y poco a poco, sin que nadie lo note, aparece esa actitud de superioridad que tantos hombres confunden con autoestima. No es autoestima, es la consecuencia directa de recibir recursos sin tener que esforzarse. Pero cuando un hombre trata su compromiso como algo valioso, algo que solo entrega a quien realmente lo merece, la dinámica cambia de raíz. Ella empieza a comportarse con cuidado. Empieza a evaluar sus propias acciones. Empieza a pensar antes de exigir. Ya no lo da todo por hecho, porque sabe que él no van a entregarse a cualquiera. Un hombre así no es común, no es accesible, no es predecible. Es un hombre que se valora a sí mismo, y por lo tanto, su compromiso es una recompensa, no una concesión. Y ese tipo de hombre activa algo profundo en la psicología femenina, el instinto de demostrar valor. No porque él la obligue, sino porque su energía transmite que no se vende barato. Aquí reside la clave emocional más poderosa de todas. Una mujer respeta más a un hombre cuyo compromiso debe ganarse que a un hombre que se lo ofrece desde el principio. El respeto es la columna vertebral de toda atracción duradera, y cuando ella siente que él no teme perderla, sino que teme perderse a sí mismo si se entrega a la mujer equivocada, ese respeto aumenta. Porque en ese momento ella comprende que él se elige primero a sí mismo. Y un hombre que se elige primero a sí mismo es un hombre que no puede ser manipulado, no puede ser presionado, no puede ser dominado por el drama, el silencio o los juegos emocionales. Es un hombre que sabe lo que vale. El compromiso masculino, bien administrado, reordena todo el tablero emocional. Cuando ella entiende que para obtener ese compromiso debe aportar estabilidad, reciprocidad y madurez, su ego inflado deja de ser una herramienta útil. Porque un ego que exige sin dar no sobrevive frente a un hombre que no premia el vacío. En cambio, comienza a aparecer su auténtico valor, su carácter, su comportamiento, su lealtad. Y si no aparece, él se marcha sin resentimiento. Porque los hombres que comprenden el poder de su compromiso nunca temen retirarse. Y esa posibilidad, la de perder a un hombre de verdadero valor, es algo que ningún ego femenino inflado puede soportar. Ahora que entendemos cómo el compromiso masculino redefine por completo la dinámica emocional, estamos listos para entrar en un terreno aún más intenso. El juego psicológico donde ellas ponen a prueba ese compromiso, para descubrir quién cede primero y quién mantiene el control interno. Si hay un territorio donde el ego femenino se juega sus últimas cartas, es en este, el juego psicológico del chicken. No es un concepto nuevo, es un mecanismo instintivo. Funciona así. Dos fuerzas avanzan una hacia la otra, y la que se detiene primero pierde. En las relaciones, este juego aparece en forma de ultimátums, silencios calculados, amenazas emocionales, discusiones sin sentido y pequeñas crisis fabricadas para ver hasta dónde llega tu estabilidad. Muchas mujeres lo usan sin darse cuenta. No lo hacen porque quieran destruir la relación, sino porque necesitan saber si pueden doblarte emocionalmente. Necesitan comprobar quién valora más la conexión, si tú o ellas. Porque quien más teme perder la relación es quien pierde el liderazgo emocional. Cuando un hombre desconoce este juego, cae en todas sus trampas. Ella hace un comentario hiriente, y él se justifica. Ella amenaza con alejarse, y él corre detrás. Ella crea una crisis, y él intenta resolverla aunque no tenga sentido. Ella exige una explicación, y él se arrodilla emocionalmente para evitar el conflicto. Y cada vez que él hace esto, ella aprende algo devastador.
Él tiene más miedo de perderla que ella de perderlo. Su ego entonces crece. Su respeto por él disminuye. Su poder aumenta. No porque ella sea cruel, sino porque ha descubierto que él cede terreno con facilidad. Y cuando un hombre cede demasiado, deja de ser un desafío. Deja de ser una figura estable. Deja de ser alguien digno de admiración. Pero cuando un hombre entiende la dinámica y decide no jugar bajo esas reglas, el resultado es completamente distinto. Ella te lanza un ultimátum emocional esperando que retrocedas, y tú no te mueves. Ella deja de responder para generar ansiedad, y tú mantienes tu ritmo. Ella aumenta el drama para ver si pierdes el control, y tú continúas con una calma que la descoloca por completo. Esta tranquilidad no es indiferencia, es dominio propio. Es la señal clara de que tu estabilidad interna no depende de su comportamiento. Y esa es la verdad que más golpea el ego femenino inflado. Descubrir que ella no puede mover tus emociones a voluntad. Cuando una mujer ve que no logran hacerte retroceder, su percepción cambia radicalmente. De repente, se cuestiona. No entiende cómo es posible que no reacciones como los demás. No comprende por qué no intentas reparar lo que no has roto. Empieza a preguntarse si tiene tanto valor como creía. Empieza a sospechar que tú podrías marcharte en cualquier momento, no por arrogancia, sino porque tu vida no gira alrededor de complacerla. Y ahí, exactamente ahí, su ego se desinfla. Porque el ego no puede sobrevivir donde no hay control. Si ella no puede condicionar tus emociones, pierde su principal arma psicológica. Lo más interesante es que este juego nunca se gana con gritos, enojo o confrontación. Se gana con serenidad. El hombre que se altera demuestra necesidad. El hombre que se justifica se coloca en posición inferior. El hombre que intenta convencer demuestra dependencia. Pero el hombre que mantiene su centro, que no discute por algo absurdo, que no se deja arrastrar por la emoción del momento, que no teme que ella se vaya, ese hombre es inquebrantable. Y una mujer puede discutir con un hombre débil, puede manipular a un hombre desesperado, puede jugar con un hombre indeciso, pero nunca puede dominar a un hombre que no se derrumba ante la presión. El respeto nace precisamente en ese punto. No en agradar, no en complacer, no en ceder. Nace cuando ella entiende que tú tienes más miedo de perderte a ti mismo que de perderla a ella. Que tus principios son más fuertes que tu deseo de retenerla. Que tu estabilidad vale más que su drama. Y cuando esa verdad se instala en su mente, todo cambia. Ya no amenaza con irse porque sabe que podrías dejarla ir. Ya no exige tanto porque sabe que no cederás. Ya no infla su ego porque comprende que no puede sostenerlo si tú no participas del juego. Y ahora que ya sabemos cómo funciona esta dinámica de poder psicológico, estamos listos para adentrarnos en la raíz más profunda. La programación evolutiva que está detrás de todo esto. La fuerza silenciosa que explica por qué muchas mujeres se comportan como se comportan sin siquiera entenderlo. Para comprender realmente el ego femenino moderno, no basta con observar el presente. Hay que mirar hacia atrás, miles de años hacia atrás, mucho antes de las redes sociales, de los teléfonos, de las ciudades e incluso de la escritura. En aquel mundo ancestral, donde la supervivencia dependía de escoger bien a un compañero, las mujeres desarrollaron mecanismos psicológicos que les ayudaban a obtener recursos, protección y estabilidad. No era vanidad. No era capricho, era supervivencia pura. Y la evolución, paciente y silenciosa, grabó en su mente estrategias que hoy siguen funcionando, aunque las circunstancias hayan cambiado por completo. Durante la mayor parte de la historia humana, la mujer que lograba convencer a un hombre de que su valor era superior al de las demás tenía más probabilidades de obtener alimento, seguridad y protección para sus hijos. Por eso, exagerar su valor, inflar su ego, aunque en ese entonces no se llamara así, era una estrategia adaptativa eficaz. Si conseguía que un hombre creyera que era única, especial, imprescindible, entonces él invertiría más en ella. Más comida,
mejor refugio, más dedicación. Su descendencia sobreviviría. Su linaje se extendería. Este mecanismo de exageración subconsciente del propio valor quedó tan profundamente arraigado en la psicología femenina, que hoy sigue operando incluso cuando ya no existe la misma necesidad biológica. Esto explica por qué muchas mujeres no son conscientes de estar actuando desde la manipulación emocional o la exigencia constante. No lo hacen porque sean malas personas ni porque quieran dañar. Lo hacen porque su mente está programada para maximizar recursos y minimizar esfuerzo. Para seleccionar al mejor hombre posible. Para ponerlo a prueba. Para evaluar si puede resistir la presión, si puede ser un proveedor emocional estable, si tiene fuerza interna. Y aquí está la paradoja. Aunque creen que están buscando a un hombre que las adore, su programación evolutiva busca exactamente lo contrario. Busca un hombre que no se quiebre, un hombre que no reaccione, un hombre que no sea moldeable por el drama, un hombre que pueda soportar la tensión sin huir, un hombre que, si es necesario, pueda mirar a los ojos del conflicto sin pestañear. El ego femenino inflado, entonces, no es un acto de maldad consciente. Es el residuo de miles de generaciones donde la mujer tuvo que elevar su valor percibido para sobrevivir. De ahí surge su necesidad de validación constante. De ahí proviene su tendencia a probar a los hombres. De ahí nace esa mezcla extraña de aparente seguridad y profunda inseguridad. La mujer que exige atención no lo hace porque se crea superior. Lo hace porque su instinto le dice que la atención es la señal de que él está comprometido. La mujer que prueba a un hombre no lo hace porque disfrute el conflicto. Lo hace porque su instinto le dice que un hombre que no resiste la presión no servirá a largo plazo. La mujer que presume valor no lo hace porque esté segura. Lo hace porque su instinto le dice que si no lo proyecta, perderá terreno frente a sus competidoras. Pero aquí viene la parte más reveladora. Esas mismas estrategias que durante miles de años ayudaron a las mujeres a sobrevivir, hoy pueden jugar en su contra. Porque en un mundo donde la abundancia de validación artificial es ilimitada, el ego se infla demasiado rápido y sin base real. Y cuando un ego se infla artificialmente, se vuelve extremadamente frágil. Requiere mantenimiento constante. Necesita que los hombres sigan validándola. Necesita pruebas constantes para sentirse segura. Necesita manipular, aunque no lo llame así, pero todo eso es vulnerable a una sola cosa. Un hombre que ha trascendido esa programación y ya no participa en el juego. Cuando un hombre entiende este origen evolutivo, deja de tomarse el comportamiento femenino como un ataque personal. Ya no se siente herido cuando ella lo prueba. Ya no entra en pánico cuando ella crea distancia emocional. Ya no se siente inferior cuando ella actúa con superioridad. Entiende que todo eso es una estrategia inconsciente, un patrón antiguo que no tiene nada que ver con él. Y porque no lo toma como algo personal, puede mantenerse firme sin resentimiento, puede resistir sin reaccionar, puede establecer límites sin enfadarse, puede actuar desde la conciencia y no desde la herida. Y este tipo de comportamiento es precisamente el que desactiva su ego inflado, porque le muestra que ella no tiene poder sobre su estabilidad emocional. Cuando la mujer se encuentra con un hombre que no responde a sus instintos programados de la manera habitual, ocurre un terremoto psicológico. Su sistema interno, diseñado para medir fuerza, estabilidad y valor, recibe señales contradictorias. Esperaba que él reaccionara, pero no lo hizo. Esperaba que él se justificara, pero no lo hizo. Esperaba que él tuviera miedo de perderla, pero no lo tuvo. Y entonces su ego, acostumbrado a moverse en el terreno cómodo de hombres moldeables, empieza a perder equilibrio. Un ego inflado sobrevive con facilidad entre hombres que no conocen su valor, pero se desinfla cuando se enfrenta a un hombre que sí lo conoce. Entender esta programación evolutiva no solo ayuda a los hombres a interpretar mejor el comportamiento femenino, sino que les da una ventaja emocional enorme, porque ya no entran en el juego desde la reacción, sino desde la conciencia.
Ya no participan en el teatro del drama, sino que observan con claridad. Y esa claridad es precisamente lo que abre la puerta al siguiente nivel: desmontar la fantasía moderna que más alimenta el ego femenino de nuestra época. La ilusión más poderosa de todas: las redes sociales. Si hay un fenómeno que ha disparado el ego femenino a niveles nunca vistos en la historia, es este: la validación digital. Nunca antes una mujer común había tenido acceso a un flujo tan inagotable de atención masculina. Nunca antes una foto podía sustituir años de interacción real. Nunca antes unas cuantas poses podían generar más admiración que el verdadero carácter. Y lo más importante, nunca antes esa validación había sido tan fácil de obtener, tan inmediata, tan superficial y tan desproporcionada respecto al valor real que la generaba. Las redes sociales no solo cambiaron la forma en que las mujeres se ven a sí mismas, cambiaron la forma en que creen que el mundo las ve. Una mujer puede publicar una simple foto, tomada en un día cualquiera, sin esfuerzo, sin profundidad, sin talento, y recibir decenas, cientos o incluso miles de me gusta, comentarios y mensajes privados de hombres que jamás conocerá. Hombres que reaccionan impulsivamente, que halagan sin pensar, que ofrecen atención gratuita solo por ver una imagen atractiva. Esta avalancha constante de aprobación refuerza, día tras día, una sensación artificial de valor. Pero ese valor no viene de logros, ni de méritos, ni de cualidades internas. Viene de la capacidad de generar una imagen deseable. Y la imagen, a diferencia del carácter, no cuesta nada. Lo que muchas mujeres no perciben es que este tipo de validación no tiene ningún peso real. No es una señal de valor auténtico. No es una prueba de atractivo profundo. No es un indicador de calidad personal. Es simplemente el reflejo de un fenómeno psicológico: la necesidad masculina de atención femenina. Los hombres hambrientos por interacción reaccionan a cualquier estímulo, y cuando miles de hombres están dispuestos a validar a cualquier mujer con tal de recibir una mínima respuesta, esa validación pierde completamente su significado. No es un halago, es ruido. No es un reconocimiento, es compulsión. No es un indicador de valor, es un síntoma de escasez emocional masculina. Pero las mujeres acostumbradas a esta validación digital comienzan a confundirla con valor real. Empiezan a creer que esa atención es prueba objetiva de su calidad. Empiezan a interpretar su poder en redes como poder en la vida real. Empiezan a medir su autoestima en función de unos números que no representan nada más que impulsos masculinos sin criterio. Y cuanto más alimentan esta ilusión, más se alejan de sí mismas. La imagen se convierte en identidad. El personaje digital sustituye a la mujer real. Sin embargo, hay una verdad que es imposible de ignorar. Los hombres que ellas realmente desean no se sienten impresionados por su presencia digital. No reaccionan a sus fotos, no compiten en los comentarios, no caen en el juego del like fácil, no validan el personaje, evalúan a la persona. Y para una mujer cuyo ego se alimenta de la ilusión de las redes, esto es un impacto psicológico difícil de procesar. Porque por primera vez se encuentran con algo que las redes no pueden darles: una reacción real de un hombre real que no se deja influir por su imagen. Un hombre que distingue entre valor superficial y valor auténtico. Un hombre que ve más allá del filtro, del ángulo perfecto o de la pose calculada. Cuando tú eres ese hombre, cuando te mantienes completamente indiferente a su exhibición digital, su ego empieza a fracturarse, porque ella está acostumbrada a que todos reaccionen, a que todos compitan, a que todos se rindan ante su imagen. Y de repente aparece un hombre que no participa en ese teatro, que no se impresiona, que no cae, que no busca, que no alimenta. Un hombre que mira la realidad, no la ilusión. Y esa ausencia de reacción tiene más impacto que miles de halagos. En ese momento, la mujer se enfrenta a una pregunta que rara vez había tenido que formularse. ¿Qué valor tengo cuando nadie me está mirando? ¿Qué queda de mí cuando no estoy posando?
¿Quién soy cuando no estoy editando una foto para ser validada? Y esa pregunta, tan simple y tan profunda, es el inicio de la desinflación del ego. Porque la validación digital puede inflar, pero nunca puede sostener. Puede elevar, pero nunca puede estabilizar. Puede excitar, pero nunca puede llenar. Cuando la mujer comprende, aunque sea de manera inconsciente, que el hombre de valor no responde a su personaje digital, empieza a replantearse su relación con la validación. Y cuando este choque emocional ocurre, se abre la puerta a lo que viene a continuación. Desmontar el ego ya no solo desde el exterior, sino desde dentro, enseñándole que el valor real no se refleja en un perfil, sino en las acciones y el comportamiento. Y ahora que hemos entendido cómo la ilusión digital sostiene un ego que no puede sobrevivir en el mundo real, es momento de pasar al siguiente nivel. Las estrategias prácticas que desmontan ese ego sin decir una sola palabra. Hasta este punto, hemos comprendido de dónde surge el ego femenino inflado, cómo se sostiene, y qué tipo de hombre tiene la capacidad de desestabilizarlo sin esfuerzo. Pero conocer la teoría no basta. La verdadera transformación ocurre cuando aplicas acciones concretas. Y lo más fascinante de este proceso es que no necesitas confrontar, discutir, criticar ni ponerla en su lugar. Desinflar un ego inflado no requiere violencia emocional, sino coherencia interna. 5 prácticas simples, pero extremadamente poderosas, bastan para romper la estructura que lo sostiene, precisamente porque atacan su base psicológica, la necesidad de validación, el deseo de control y la expectativa de recibir sin dar. La primera práctica es eliminar por completo la validación gratuita. No se trata de dejar de expresar lo que sientes, sino de reservar tus palabras para momentos en los que haya verdadero mérito. No elogiar su apariencia solo porque sí. No celebrar comportamientos que no aportan valor. No inflar su autoestima cuando no ha hecho nada para ganarse ese reconocimiento. Este gesto, aunque parece pequeño, tiene un impacto enorme. La mujer con ego inflado espera que la validación masculina fluya sin criterio, como siempre ha ocurrido. Cuando se encuentra con un hombre que solo valida lo que es real, su mente empieza a adaptarse. Entiende que contigo no puede obtener halagos automáticos y empieza, aunque sea inconscientemente, a comportarse de manera que sí los merezca. La segunda práctica es mantener tus estándares sin importar su reacción emocional. Muchas mujeres utilizan el drama, el llanto, la distancia o las quejas como una forma de probar si un hombre está dispuesto a comprometer sus principios para evitar tensiones. Si lo hace, pierde respeto. Pero cuando tú mantienes tus estándares, sin enojo, sin dureza, simplemente con firmeza tranquila, ellas sienten que están frente a un hombre que no se doblega ante la presión emocional. Este comportamiento las obliga a ajustar su actitud, porque entienden que contigo no pueden imponer condiciones a través de la manipulación, solo pueden hacerlo a través del valor real. La tercera práctica es tratar tu tiempo y atención como recursos escasos, no responder de inmediato a cada mensaje, no reorganizar toda tu vida para verla, no estar disponible a cualquier hora solo porque ella lo pide. El hombre de alto valor vive una vida llena de propósito, actividades, metas y prioridades. Y una mujer respeta a un hombre que respeta su propio tiempo. Cuando ella percibe que tu atención no es automática ni garantizada, deja de darla por sentada. Deja de pensar que puede tenerte cuando quiera y empieza a actuar con más reciprocidad. La cuarta práctica es exigir valor antes de otorgar beneficios. Muchos hombres invierten emocionalmente, financieramente o en tiempo sin ningún filtro. Llevan a una mujer a lugares caros sin conocer su carácter. Comparten su intimidad emocional sin recibir lo mismo a cambio. La priorizan antes de saber si ella los priorizaría. Pero cuando un hombre decide que ninguna inversión será otorgada sin una muestra previa de valor, ocurre algo sorprendente. Ella empieza a ganarse cada gesto. No porque él lo exija verbalmente, sino porque entiende que así funciona su mundo. Este tipo de dinámica,
Lejos de ser una relación fría o transaccional, crea un ambiente donde ambos deben aportar para recibir. La quinta práctica, y sin duda la más difícil, es ser completamente independiente del resultado. No alterar tu comportamiento para agradarla. No cambiar tu esencia para mantenerla cerca. No negociar tus principios para evitar conflictos. No vivir con miedo a que se vaya. Cuando una mujer percibe que un hombre está dispuesto a perderla, antes que perderse a sí mismo, su ego inflado no puede sostenerse, porque se ve obligada a enfrentarse a una verdad que ha evitado toda la vida. El hombre que no necesita validación femenina es el único cuya validación tiene valor. Estas 5 prácticas funcionan porque eliminan la gasolina que mantiene vivo el ego inflado. Sin validación gratuita, sin control emocional, sin garantías automáticas, sin beneficios inmerecidos y sin hombres desesperados por retenerla, el ego se queda sin alimento. Y cuando el ego deja de crecer, aparece la persona real, para bien o para mal. Algunas mujeres se adaptan, mejoran y empiezan a construir seguridad interna basada en mérito. Otras no soportan la falta de fantasía y se alejan. Y ambas opciones son victorias para ti. Porque la primera te permite construir una relación sana, y la segunda te evita perder tiempo con alguien incapaz de evolucionar. Ahora que ya conoces estas prácticas fundamentales, falta explorar un terreno aún más intenso. ¿Cómo reaccionan ellas cuando este método empieza a funcionar? Porque no se quedarán de brazos cruzados. El ego herido siempre lucha por recuperar el control. Cuando un hombre empieza a aplicar las prácticas que desmontan el ego femenino inflado, cuando deja de regalar validación, cuando ya no reacciona, cuando su tiempo se vuelve valioso, cuando exige reciprocidad y cuando demuestra que está dispuesto a perder la relación antes que perderse a sí mismo, ocurre algo inevitable. El ego de ella entra en estado de alarma, porque por primera vez se enfrenta a una situación desconocida. Ya no puede apoyarse en sus estrategias habituales. Ya no puede obtener las respuestas emocionales que siempre obtenía. Ya no puede manipular el ambiente para sentirse superior. Y cuando un ego inflado se siente amenazado, no desaparece. Lucha. La primera reacción suele ser intensificar las tácticas que antes funcionaban. Puede aumentar el drama, exagerar problemas mínimos o crear tensiones donde no las hay. No lo hace porque disfrute el conflicto, sino porque su mente intuía que esas tácticas funcionaban en la mayoría de los hombres, y espera que, si incrementa la intensidad, tú también cedas. Pero cuando mantienes tu serenidad intacta, cuando no te alteras ni te apresuras a resolver lo que ella misma creó, el impacto psicológico es inmenso. Ella comprende que sus viejas armas no solo han perdido su efecto, sino que están siendo expuestas. La segunda reacción es la manipulación emocional disfrazada de vulnerabilidad. Puede mostrarse triste, distante, confundida, o incluso insinuar que está perdiendo interés. Pero aquí está la clave. No lo hace porque realmente esté sintiendo eso, sino porque su ego necesita recuperar el control. Busca ver si tú, al notar la distancia, reaccionas con ansiedad. Si te esfuerzas más, si intentas reconquistarla, si vuelves al patrón que ella conoce. Pero cuando tú mantienes tu estabilidad, cuando no presionas, cuando no mendigas explicaciones, cuando simplemente continúas con tu vida, ella se encuentra frente a un espejo emocional que no sabe interpretar. La tercera reacción es la competencia. Puede empezar a publicar fotos más provocativas, mostrar interés en otros hombres o dar señales sutiles de que tiene opciones. Pero esta táctica tampoco está diseñada para reemplazarte. Está diseñada para provocarte, para ver si te pones celoso, si pierdes control, si bajas tus estándares, para comprobar si aún tienes miedo de perderla. Una vez más, la clave está en no reaccionar, en no caer en el juego, en no medir tu valor según lo que ella muestre al mundo. Cuando ve que no logran sacarte de tu centro, su estrategia comienza a desmoronarse. La cuarta reacción es el intento de negociación emocional. Puede comenzar a cuestionar tu actitud. ¿Por qué ya no eres como antes?
¿Por qué estás tan distante? ¿Por qué no muestras más interés? No son preguntas reales, son invitaciones para que vuelvas al rol emocional que alimentaba su ego. Si intentas explicarte demasiado, si caes en la trampa de justificar tu comportamiento, ella recupera terreno. Pero si respondes con claridad, sin necesidad de entrar en largas defensas, si simplemente dices lo que es necesario y nada más, su poder disminuye aún más. La quinta reacción, la más profunda y reveladora, aparece cuando todas las tácticas anteriores fallan. La introspección involuntaria. Por primera vez, el ego femenino inflado se enfrenta a la posibilidad de que no es tan valioso como creía, que su poder emocional no funciona con todos, que no puede controlar a un hombre seguro de sí mismo. Y en ese momento, su ego empieza a colapsar. Puede llorar, puede aceptar errores, puede mostrarse vulnerable de manera auténtica, no como manipulación, sino como transformación. Porque cuando no queda ninguna estrategia para sostener la ilusión, solo queda la verdad. Y la verdad es que el personaje que ha construido no puede sobrevivir frente a un hombre que no participa en el teatro emocional. Este es el momento donde la relación, sea cual sea, llega a un punto decisivo. O ella permite que su ego se derrumbe y emerge una persona real capaz de construir algo sano, o se aferra al personaje y se aleja para buscar a un hombre más fácil de manipular. Y ambas opciones, nuevamente, son una victoria para ti, porque la primera abre la puerta a una relación madura y recíproca, y la segunda te libera de un vínculo basado en ilusiones. Pero aún queda una capa más profunda por explorar. ¿Qué ocurre en el interior de la mente femenina, cuando el ego finalmente se quiebra y aparece la necesidad genuina de conexión? El siguiente nivel revela cómo cambia su comportamiento cuando deja de actuar desde la ilusión y empieza a actuar desde el valor real. Cuando el ego femenino inflado finalmente se quiebra, cuando ya no queda validación externa suficiente para sostener la fantasía, cuando sus tácticas pierden efecto, cuando su drama no altera tu estabilidad, y cuando descubre que no puede controlarte ni emocional ni psicológicamente, aparece un fenómeno que pocas personas entienden, pero que transforma por completo la dinámica. Nace la mujer real detrás del personaje, porque el ego no es ella, nunca lo fue. Era una máscara, una armadura construida a base de inseguridades, ilusiones digitales, expectativas sociales y mecanismos evolutivos. Y cuando esa máscara se cae, por primera vez emerge alguien capaz de sentir sin manipular, de dar sin exigir, de conectar sin jugar. El primer cambio que sucede dentro de ella es el reconocimiento, a veces silencioso, a veces incómodo, de que el hombre que tiene delante es distinto, que no puede meterlo en la misma categoría que los demás, que no responde al condicionamiento al que estaba acostumbrada, que no se derrumba, que no se desespera, que no persigue. Y esta diferencia produce una mezcla de respeto, atracción y vulnerabilidad que ella no había experimentado en mucho tiempo. Porque para la mujer moderna, rodeada de validación superficial, un hombre que no depende de ella se convierte en un faro psicológico. Alguien que revela la distancia entre lo que ella es y lo que creía ser. Luego aparece un cambio aún más profundo. La necesidad genuina de demostrar valor. Durante años, quizá toda su vida, creyó que bastaba con existir para ser tratada como algo especial. Pero contigo descubre que eso no funciona, que tu atención no se compra con belleza, ni con presión emocional, ni con juegos psicológicos, que tu respeto no se obtiene con exigencias, sino con comportamiento, que tú no estás impresionado por su imagen, sino por su esencia. Y cuando entiende esto, comienza a actuar desde un lugar más auténtico. Empieza a cuidar su energía, a medir sus palabras, a pensar antes de reaccionar, no porque tenga miedo, sino porque quiere estar a la altura de la dinámica que tú estableces sin decir una sola palabra. En esta fase, la mujer empieza a valorar cosas que antes ignoraba: la consistencia, la calma, el propósito, la reciprocidad. Ya no quiere seducir a un hombre.
quiere ganárselo. Ya no busca inflar su ego, busca construir una conexión estable. Ya no compite por atención, compite por respeto. Y este giro psicológico no ocurre porque tú la moldees, sino porque la confrontaste, sin hablar, sin pelear, sin manipular, con una verdad emocional que nadie le había mostrado. Que el valor no está en la apariencia, sino en el comportamiento. La siguiente transformación es quizás la más sorprendente para muchos hombres. La mujer que actúa desde su esencia y no desde su ego, comienza a mostrarse vulnerable de manera auténtica. Admite errores, reconoce inseguridades, pide claridad sin confrontar. Habla desde la intención, no desde el ataque. La vulnerabilidad no es debilidad. Es una señal de que el ego está bajando la guardia. Y cuando una mujer se permite sentir sin manipular, nace el terreno donde puede crecer una conexión real. Otro cambio profundo ocurre en su visión del compromiso. Lo que antes daba por hecho ahora lo valora. Lo que antes exigía ahora lo aprecia. Lo que antes esperaba como un derecho ahora lo considera un privilegio. Y este cambio interno es una prueba irrefutable de que su ego ha perdido poder. Porque un ego inflado exige, una persona auténtica reconoce, un ego controla, una persona madura construye. Un ego busca recibir, una persona consciente busca dar y recibir. Pero nada de esto significa que ella se vuelva perfecta o que desaparezcan todas sus inseguridades. Significa algo mucho más valioso, que ahora está actuando desde la realidad y no desde una ilusión. Desde el deseo genuino de conexión y no desde la necesidad de sentirse superior. Desde la honestidad emocional y no desde el personaje que el mundo digital le enseñó a interpretar. Y es aquí donde muchos hombres cometen un error fatal. Al ver esta vulnerabilidad, creen que es el momento de bajar sus propios estándares, de volverse complacientes, de regresar a patrones antiguos para hacerla sentir segura. Pero si lo haces, destruyes todo el proceso. Porque lo que permitió que ella dejara atrás el ego no fue tu debilidad, sino tu fortaleza. No fue tu necesidad, sino tu independencia. No fue tu exceso de atención, sino tu coherencia. La mujer solo puede mantenerse en su versión auténtica si tú te mantienes en la tuya. Cuando el ego desaparece, aparece la posibilidad de la conexión verdadera. No la conexión emocional basada en dependencia o control, sino aquella en la que dos personas caminan lado a lado, porque ambas se eligen desde el valor. Y cuando ese tipo de vínculo nace, el ego, tanto de ella como el tuyo, deja de jugar el papel principal. Lo reemplaza algo más simple y más fuerte, el respeto mutuo. Ahora que hemos visto cómo se desintegra el ego y emerge la mujer auténtica, queda un paso más. Entender la verdad final. Porque desmontar el ego femenino no es el objetivo real, es solo el camino hacia una conclusión mucho más poderosa. Llegados a este punto, debe quedar clara una idea que muchos hombres pasan por alto. Desmontar el ego femenino nunca fue el objetivo final. No se trata de vencerla, humillarla, ganar el juego, ni ponerla en su sitio. Ese enfoque nace de la inseguridad masculina, no de la fortaleza. El verdadero propósito de todo este proceso es revelar tu propio valor, tu propio centro, tu propia identidad, sin necesidad de validación externa. Porque cuando tú estás en tu eje, cuando conoces tu dignidad interna, cuando no buscas aprobación, cuando no temes perder a nadie, entonces el ego femenino simplemente no tiene espacio para crecer. Se desinfla naturalmente. No porque tú lo ataques, sino porque ya no encuentra terreno fértil donde expandirse. La mujer que actúa desde su ego no es tu enemiga, es un espejo. Refleja qué tipo de hombre eres. Si reaccionas, si te justificas, si cedes, si mendigas, si compites, si luchas por su atención, el espejo te muestra tu necesidad. Pero si mantienes calma, si sostienes tus límites, si no te alteras ante el drama, si no participas en juegos psicológicos, si vives desde la coherencia, el espejo revela tu fortaleza. Y esa fortaleza, esa estabilidad,
Esa identidad sólida son las que desactivan el ego femenino más inflado, no porque tú lo destruyas, sino porque ella comprende, incluso sin palabras, que ese personaje artificial que construyó no es suficiente para impresionar a un hombre que vive desde su verdad. Hay una paradoja profunda en todo esto. Cuanto menos te preocupas por controlar a una mujer, más control interno desarrollas. Cuanto menos intentas dominarla, más autoridad emocional posees. Cuanto menos te enfocas en ganar, más poder real tienes, porque el poder verdadero no es el que se ejerce sobre otros, sino el que mantienes sobre ti mismo. Un hombre que domina su mundo interior jamás teme perder una relación. Y un hombre que no teme perder una relación es el único que puede construir una relación sana. Por eso las mujeres responden tan intensamente a los hombres que no necesitan su aprobación. No porque estos hombres sean fríos o distantes, sino porque la independencia emocional es extremadamente atractiva. Revela madurez, seguridad, propósito. Y cuando una mujer se encuentra con un hombre así, solo tiene dos opciones: elevarse a su nivel o apartarse. Ambas opciones son correctas. No estás aquí para arrastrar a nadie hacia su mejor versión. Estás aquí para encarnar la tuya. Y solo desde esa postura puedes atraer a alguien que también ha vencido su propio ego. El punto final de esta transformación no es que ella cambie, sino que tú cambies la forma en que interactúas con el mundo femenino. Cuando tú dejas de actuar desde la necesidad, el ego de los demás ya no puede controlarte. Cuando dejas de buscar aprobación, el rechazo pierde poder. Cuando dejas de competir por atención, la abundancia emocional se vuelve natural. Y cuando dejas de temer la soledad, la conexión verdadera aparece. Ella no es el enemigo. Su ego no es el problema. El problema siempre ha sido cómo tú te relacionas con el valor. Si tu autoestima es sólida, ningún ego femenino puede manipularla. Si tu propósito es claro, ninguna distracción puede desviarlo. Si tu identidad es firme, ninguna relación puede destruirte. La verdad final es esta: no desinflas el ego femenino con estrategias, lo desinflas existiendo como un hombre completo. Su ego solo puede sobrevivir donde hay carencia. Cuando tú no eres ese terreno fértil, la ilusión muere. Y cuando la ilusión muere, aparece la oportunidad de una conexión real, o la liberación total de una relación tóxica. En ambos casos, tú ganas, porque el hombre que se conoce, que se respeta y que se elige a sí mismo siempre gana. Ahora, cuéntame, ¿qué opinas tú de todo este proceso? ¿Alguna parte del análisis te sorprendió, te incomodó o te hizo reflexionar? Me gustaría saber cómo lo ves.